si quieres una fragancia que sea lujo silencioso y sobre todo lujo silencioso y sin romper tus bolsillos, pues definitivamente este video es para ti. Opal pertenece a la línea Game of Spades de John Milano con la propuesta de ser unisex, fresca, alejándose de lo dulce, de lo pesado para entrar en un terreno pues más brillante, limpio y luminoso, y que está inspirado, según tengo entendido, en el Louis Vuitton Lovers. Esta es una fragancia floral, frutal, amiclada que compite bastante bien con fragancia a nivel nicho. Realmente John Milano pues alardea mucho de la calidad en la construcción de sus fragancias, de la calidad de los aceites esenciales. Pues vamos allá con su atomización, que ya te voy diciendo es buenísima. Esto es más que, parece un aerosol más que un atomizador, así que vamos a verlo ahí. Miren, esto es un chorro que tira. Entonces vamos a colocarle un poco, ok. Pues bueno, a la salida, ¿con qué nos recibe? Pues bueno, con un estallido cítrico de la bergamota y limón, pero con acentos frutales que pudiéramos incluir ahí la pera y la frambuesa, que le dan ese aire fresco y cremoso. A medida que va evolucionando, pues entonces encontramos el corazón de la fragancia, que aquí entonces viene asentándose unos matices que es como si fuera un ramillete de peonías, rosa y jazmín. Es ese aroma floral blanco natural, fresco también, ¿verdad? Como cuando las rosas están húmedas por el rocío de la mañana. Y al final, pues en el secado tenemos el almizcle, ámbar y un fondo maderado en el que podemos incluir el sándalo y o el cedro, dándole bastante suavidad, dándole mucha clase y un toque ligeramente cremoso. El almizcle se seca bastante bien en la piel, no haciendo animálico, sino también dándole ese toque que va en pro a la limpieza y a la pulcritud. ¿Cuál es el rendimiento de la fragancia? Yo digo que este perfume es tipo ambientador. ¿Por qué? Pues bueno, en la piel, te voy a desarrollar esa idea ahora. En la piel va desde las 6 a las 8 horas. Y el efecto ambientador que te digo es porque en la tela dura días. Y dura días proyectando. Es decir, tú te lo colocaste bien sobre la ropa también. Y aunque lo pongas en el cesto de la ropa sucia, este va a ser el efecto de ambientador porque va a salir claramente, pues, y se va a sentir en el área donde tengas esa ropa. Lo que, bueno, también añade la calidad de los aceites esenciales con los que se construyó este perfume, haciendo que la fragancia sea bastante persistente día después, incluso aunque ya te quites la ropa, te va a seguir proyectando, ¿verdad? En la tela. Es una fragancia que no es una bomba atómica, como yo digo, no es una fragancia que trata de llegar a todos los rincones, pero sí definitivamente te va a hacer notar y te va a hacer sentir. Lo bueno de este perfume es que se siente bastante bien, no se siente abrumador, es una fragancia bastante agradable. No va a atosigar a las personas que estén cerca de ti, y eso es un punto a favor, porque no tan solo vas a disfrutar tú, sino también las personas que están cerca. La estela es bien también, es decir, aunque pases, vas a dejar pequeños rastros de este buen aroma, aunque va a predominar más las primeras 3 horas. Y si te está gustando el contenido hasta ahora, me gustaría que me regales tu like, y si quieres repetir este tipo de reseñas, estar al día, pues suscríbete y activa la campanita de notificaciones si no lo has hecho, y ve dejándome ahí qué crees de esta majestuosidad de fragancia. También te quiero advertir, ya viste cómo te mostré ese tremendo atomizador que tiene, es que trata de no ponértelo demasiado pegado a tu cuerpo cuando te lo vayas a poner, y sobre todo no te lo pongas en áreas sensibles. ¿Por qué? Pues porque ya he tenido algunas situaciones con este perfume y es que me he irritado. Un ejemplo, me lo coloqué hoy un poco antes de hacer esta reseña en la parte interna del codo y definitivamente no aguantaba el ardor. Quizá ya estaba irritado antes y el perfume pues aumentó esta sensación, pero definitivamente la idea es que con ese atomizador que tiene, no te lo coloques directamente en zona donde eres débil, porque te puedes reaccionar de mala manera.
colócate este perfume tipo aerosol porque es bastante bueno eso atomizador ya. Pero vamos allá con la sensación del aroma. Ya te hablé de su pirámide olfativa, pero realmente la idea central para la mayoría es cómo se siente llevar el Game of Spades Opal, cómo se siente llevar este perfume puesto. Pues básicamente lo que vas a percibir desde que te lo pones es una sensación fresca, especiada, picante, pero bastante limpia, y a la vez también detrás de esta sensación un toque ligeramente cremoso y floral blanco. Pudiéramos mencionar ahí la flor de azahar, que tiene esta característica, o la flor del naranjo, ¿verdad? Y luego entonces, mientras el tiempo va pasando, pues van saliendo unos matices que se pueden percibir: cítrico seco, espolvoreado y un toque ligeramente amaderado. Básicamente esa viene siendo la experiencia completa que vas a tener de este perfume, y se siente un perfume bastante bien construido que para algunas personas puede ser alusiva a una fragancia un poco clásica y moderna a la vez. Esto es lo que pocas fragancias pueden lograr, y creo que este también. A algunos le puede hacer referencia a algunos productos de belleza antiguos, ¿verdad? En barberías, por decirlo así, pero que sin duda alguna este es un perfume que va a estar envuelto en una sensación de lujo silencioso. Es básicamente una definición rápida de oler limpio, pero de una manera un poco más compleja. Mejor ocasión y público. Bueno, este es un perfume que se puede utilizar todos los días por la característica que te mencioné. Es decir, es una fragancia que no es invasiva ni molesta. También es ideal para eventos sociales donde tú quieras mostrar pues que tiene buen gusto. Una fragancia que tú no necesitas de hablar o hacer demasiado para dar ese toque de clase, que el perfume lo va a hacer por ti. Definitivamente este es un aroma que te va a ayudar en esas situaciones. Un perfume que es, así como te lo dije al inicio, completamente unisex, y que disfrutarán más las personas que tratan de proyectar esta esencia tranquila y bajo perfil y sin llamar demasiado la atención. Este es un perfume que no lo veo demasiado poniéndoselo a una persona muy joven. Así como ya te mencioné, trata de dar la alusión de un perfume que mantiene bien el equilibrio entre una sensación que se puede llegar a percibir un tanto conservadora, más que directamente hablarte de lo clásico, y moderna a la vez. Creo que brilla más en momentos donde está un poco, ¿verdad? La temperatura está un poco cálida, no demasiado, aunque creo que tiene todo lo necesario a medida que va haciendo su evolución para ser utilizada todo el año. Vamos a dejarlo ahí. Esto es una fragancia que definitivamente puede ser utilizada todo el año, y que creo que brilla más en verano y primavera. Es por todo esto que te mencioné al inicio que todos deberíamos tener una fragancia de este tipo cuando queremos proyectar tranquilidad y éxito. Es el lujo, ¿verdad? Si este ya te convenció de por sí, pues me gustaría que me lo indicaras en los comentarios. Y así como te dije que te iba a mencionar una opción más económica que esta para proyectar esa misma idea, pues aquí te lo tengo. Este no es nada más y nada menos que el Captcha 36 de Emper Perfumes. Esta fragancia está inspirada en el de Matcha 26 de Le Labo, una fragancia que todo el mundo sabe que Le Labo está plantada como una casa nicho de prestigio, y definitivamente estas fragancias mantienen una idea central muy parecida. La primera vez que utilicé esta fragancia dije, óyeme, hay algo que me está rondando aquí que me recuerda a otro perfume y no sé cuál es, ya que de este tengo algunos meses que no me lo pongo, puesto que tengo muchas fragancias ya. Y al final dije, sí, definitivamente tiene que ser el Captcha 36. Y sí, lo que también crea la necesidad de que más adelante yo les cree a ustedes un video comparativo, porque obviamente son precios diferentes, calidades diferentes, y no son exactamente igual, aunque son bastante parecidas, ya que no tienen complemento olfativo igual, pero sí unos acordes que pueden ir en la misma línea.
Más adelante yo te subiré todos los detalles para que tú decidas cuál de las dos vale más la pena o si puedes utilizar a las dos indistintamente. En conclusión, Game of Spades Opal es lujo embotellado, lujo sobrio. Definitivamente es ese tipo de perfume que solo algunos estarán dispuestos a comprarlo, y específicamente ¿verdad? Porque sabemos que esta marca suele ser un poquito más cara que muchos perfumes árabes y las personas pues buscan más los perfumes árabes porque tienen un mejor equilibrio calidad-precio. Pero en este caso vale muchísimo la pena darle la oportunidad a este tipo de perfumes. Si tú no tienes la necesidad de tener una fragancia que llame demasiado la atención, un perfume pesado y demás, definitivamente este perfume será una opción para ti. Lo recomiendo, me gusta, tiene todo lo necesario para ser ese amigo fiel que hable por ti. Pero tú, ¿qué piensas? Me gustaría que me dejaras en los comentarios qué vas pensando de esta fragancia con todo lo que has visto del perfil olfativo y lo que te he dicho ahora. ¿Darías lo que cuesta esta fragancia por disfrutar de tu experiencia? ¿O más bien te irías por el Lovers? Ahí te lo dejo. Y aquí te dejo la reseña completa de esta fragancia que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale like, suscríbete y ve dejándome en los comentarios qué piensas del Game of Spades Opal. Ahí te lo dejo.